Hace unos 12.000 años, el modo de vida de los seres humanos que habitaban determinadas zonas geográficas comenzó a transformarse radicalmente. Las ocupaciones depredadoras, como la caza y la recolección, fueron sustituidas poco a poco por otras de carácter productivo, como la domesticación de animales y el cultivo de la tierra. Y de esta manera, las sociedades de Homo sapiens abandonaron paulatinamente el nomadismo y la economía de subsistencia para convertirse en sedentarias y productoras de sus propios alimentos. El complejo proceso que permitió a estos grupos pasar de una economía depredadora a una productora recibe el nombre genérico de neolitización, aunque con frecuencia también se utiliza la expresión revolución neolítica para referirse a él. El neolítico, que no debe entenderse como un período cronológico concreto, sino como una etapa dentro de la evolución de las diferentes sociedades humanas, tuvo una difusión casi universal, aunque no surgió al mismo tiempo ni se desarrolló con un ritmo uniforme en todas las regiones del planeta. Cada núcleo original que coincide con zonas de la Tierra donde existían animales y plantas susceptibles de ser domesticados, como Oriente Próximo, China, Mesoamérica o la región andina, evolucionó y se difundió de forma independiente. Así, no se puede hablar de una cultura neolítica, sino de infinidad de estas. Cada cultura surgió y se desarrolló en un entorno natural distinto y, consecuentemente, tuvo que adaptarse a recursos y materiales muy dispares. Una de las principales razones de la transformación económica y cultural vivida por las sociedades humanas se encuentra en el cambio climático que se produjo al finalizar la última glaciación y que inauguró el período Holoceno, el último de la actual era geológica. Durante este, las temperaturas aumentaron considerablemente y paulatinamente los hielos que cubrían la mayor parte del planeta se fundieron y quedaron relegados a las regiones polares y a las altas montañas. Con el deshielo, además, se inundaron amplias zonas costeras. La alteración climática comportó la desaparición de muchas plantas y la migración o extinción de las especies animales que habían garantizado la supervivencia del hombre del Paleolítico. Estos cambios en la vegetación y la fauna, unidos al constante aumento de la población, rompieron el equilibrio existente entre las necesidades de las comunidades humanas y los recursos naturales, y así el Homo sapiens se vio forzado a modificar sus costumbres alimenticias para no desaparecer. A finales del Paleolítico, sin embargo, la humanidad ya había adquirido la madurez cultural y el progreso técnico necesarios para afrontar este reto. Así se inició la etapa de transición al Neolítico, que los historiadores y arqueólogos denominan Mesolítico o Epipaleolítico, durante la cual, gradualmente, los cazadores y recolectores aprendieron a controlar la producción y el consumo de los alimentos. La domesticación de animales, que fue consecuencia directa de la caza, es, junto con la agricultura, la manifestación más temprana del proceso de neolitización, como demuestran los restos arqueológicos hallados. Ambas actividades se desarrollan por primera vez en la región conocida como el Creciente Fértil, hacia el 9000 a.C. Para evitar la aniquilación de los rebaños, los cazadores mesolíticos comenzaron a seleccionar sus capturas en función del sexo y la edad de los animales. A esta caza controlada, posteriormente se uniría la costumbre de perseguir y guardar en recintos cerrados manadas enteras de bóvidos. Así se consiguió disponer de carne durante algunos periodos de tiempo sin depender de la caza. La domesticación de la fauna, es decir, la aparición de la ganadería, comenzó posiblemente cuando, debido a la dificultad de encontrar nuevas manadas salvajes, los pobladores optaron por perpetuar los rebaños que tenían cautivos. Esto comportó alimentar y cuidar a los animales, pero al mismo tiempo determinar qué individuos del grupo debían ser utilizados para la reproducción y cuáles debían ser sacrificados para el consumo. El primer animal domesticado para la alimentación fue la cabra. Los restos encontrados en Irán e Irak evidencian que las cabras que vivían en los poblados del Neolítico ya eran de menor tamaño y tenían cuernos más pequeños que sus parientes salvajes. Si la ganadería surgió como una evolución de la caza, la aparición de la agricultura está vinculada a la recolección de semillas, raíces, frutos y todo tipo de vegetales que los grupos humanos practicaron desde sus orígenes. La misma carestía de recursos naturales que había obligado al Homo sapiens a modificar sus estrategias predadoras influyó también en la recolección, y por este motivo, los hombres y mujeres del Mesolítico abandonaron la costumbre de consumir las plantas de forma inmediata para desarrollar técnicas
técnicas de molienda y almacenaje de los alimentos. Estas prácticas, además de promover la creación de nuevos instrumentos y objetos, como los morteros para moler el grano y los recipientes para guardarlo, provocaron que las plantas recolectadas acabaran colonizando los asentamientos humanos. Al transportar las semillas y frutos de un lado a otro, el ser humano se convirtió en un improvisado vehículo de propagación de diferentes especies vegetales. La observación del ciclo reproductivo de las plantas, especialmente de aquellas que por sus propiedades alimenticias eran consumidas en mayor cantidad, hizo que tras miles de años de recolectar especies vegetales, algunas comunidades aprendieran a domesticarlas, y así, en los albores del Neolítico, empezó a desarrollarse la agricultura. Como en el caso de la ganadería, los registros más antiguos de una economía agrícola se han hallado en Palestina, en el norte de Mesopotamia y en Turquía, y datan también del 9º milenio a.C. Las primeras especies cultivadas fueron el trigo y la cebada, dos tipos de cereales abundantes en estas regiones, muy nutritivos y que requieren pocos cuidados. Posteriormente a la lista de especies domesticadas se añadirían nuevos cereales como la avena, el centeno y el mijo, así como diferentes tipos de legumbres como la lenteja y el guisante. El espacio que el trigo y la cebada ocuparon en Oriente Próximo lo llenó el arroz en China, que comenzó a cultivarse durante el 8º milenio a.C. Desde allí se extendería a las regiones vecinas. En América, por su parte, el principal vegetal cultivado sería el maíz a partir del 7º milenio a.C., cuyo consumo se cree originario de Mesoamérica. El desarrollo de la economía productora comportó una explosión demográfica, forzó la colonización de nuevas regiones y provocó cambios en la organización social. De esta manera, además de favorecer la sedentarización y la consiguiente creación de poblados estables, las nuevas actividades obligaron a adoptar formas de convivencia más complejas y estructuradas. Por otra parte, el proceso de neolitización que sacó al Homo sapiens de las cavernas estuvo acompañado por la conquista de numerosos avances técnicos e inventos que poco a poco permitieron a las comunidades humanas mejorar su calidad de vida y aumentar su capacidad para controlar y modificar el entorno ambiental. Durante el período neolítico, la mayor parte de los instrumentos, muchos de ellos relacionados con la agricultura, se fabricaron de piedra. La forma de trabajar este material, sin embargo, cambió con respecto al paleolítico, y así la técnica de pulir la piedra, es decir, darle forma y filo mediante frotamiento, se impuso sobre la de la talla, que implicaba golpear una piedra contra otra. En este sentido, el término neolítico o nueva edad de piedra fue acuñado en 1865 por el naturalista y antropólogo británico John Lubbock para describir estos cambios en la manera de fabricar los instrumentos líticos. El desarrollo de la economía productiva permitió que los grupos humanos pudieran dedicar más tiempo a realizar tareas que no estaban relacionadas con la obtención de comida. De esta suerte, tras experimentar con los materiales de su entorno, aparecieron nuevas industrias cotidianas que ya no utilizaban la piedra, como la cestería, la carpintería, el tejido y sobre todo la cerámica. Precisamente la invención y el posterior desarrollo de la cerámica está considerado como uno de los logros fundamentales en el proceso de neolitización de las sociedades humanas, que junto a la agricultura y la domesticación de animales sentaron las bases para la aparición y el desarrollo de las primeras civilizaciones.